Bienvenido a tu programa de En Busca del Favor de Dios. En esta ocasión estamos aquí gozosos de poder compartir la Escritura contigo. Hoy junto al pastor Brian González, juntos vamos a estar hoy platicando de un tema maravilloso y es la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es transparente. La palabra de Dios bendice y edifica a todo aquel que la recibe. Esta es la clave, hay que recibir la palabra de Dios. Por supuesto, amén. Y es que es importantísimo y es sumamente importante el hecho de recibir la palabra. Amén. Si usted y yo no recibimos la palabra del Señor, simplemente estamos negando al Padre, estamos negando su obra, estamos negando todo aquello que Él hace por ti, por mí. Por eso es sumamente importante nosotros aceptar la palabra como la verdad absoluta, porque es así realmente. Y cuando usted y yo aceptamos lo que dice la palabra de Dios, simplemente empezamos a crecer y a ver lo que el Señor tiene para ti y para mí. Amén. Saben, en nuestros días la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, como decía muy claramente, la palabra de Dios es una verdad absoluta. Y en ocasiones muchas personas pierden esa perspectiva y empiezan a hablar una palabra alterada. Y esto se da mucho en nuestros días, en estos tiempos que estamos viviendo, una palabra de complacencia, donde hablamos cosas para complacer a terceros. Dios no nos ha llamado a complacer a terceros. La palabra no es para complacer a nadie. La palabra de Dios dice que es útil para redarguir, para instruir. La palabra de Dios es útil para exhortar. La palabra de Dios es clara y en muchas ocasiones es dura, pero es la verdad. Y es la verdad la que trae libertad que trae libertad en la vida de todo aquel que la recibe. Por eso tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios no está hecha para dar una palmadita en la espalda. La palabra de Dios no es una palabra de motivación. Hoy día se han levantado tantos motivadores para transformar y hacer supuestamente tantas cosas mejores en la vida de muchos, pero la palabra de Dios no está hecha para motivar. Muchas personas dicen que son siervos de Dios, pero lo que están haciendo es motivando a otros. Dios no nos ha llamado a motivar. La palabra de Dios no dice, Pastor Brian, en ninguna parte que la palabra es y está hecha para motivar. No, para nada. La palabra de Dios no dice que nosotros, que conocemos la Escritura, tenemos que hablar algo para motivar a nadie. Tenemos que hablar la palabra de Dios porque la que hace la obra es la palabra. No son frases bonitas cada mañana o por la tarde o por la noche. Sí, no, simplemente es la palabra de Dios. Así es. Y es que la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros. La palabra, como estábamos diciendo, no es para complacer a nadie, es para que la palabra te confronte a ti y a mí. ¿Para qué? Y es que es un hecho importante, es para que cada uno de nosotros seamos transformados, para que podamos cambiar por la misericordia y gracia del Señor, por lo que Él tiene escrito allí en su palabra. Amén. Por eso la palabra del Señor está allí, para que simplemente usted y yo podamos ser confrontados y ver la verdad. A través de esa verdad. Porque esto es realmente importante, pastor, lo que dices, y es que o vivimos conforme a la palabra o vivimos fuera de la palabra. Así es. Porque Dios no tiene intermedios. Las personas les gusta tener intermedios, entonces toman un versículo y hablan de una parte de ese verso, cosas muy bonitas, pero la otra parte, que es la que te confronta con esa verdad, esa no se menciona, ¿verdad? La omiten. ¿Por qué? Porque no. Por ejemplo, la Escritura dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hoy día mucha gente llega y dice, el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y qué bonito suena, ¿verdad? Pero no entienden o no leen o no quieren ver la contraparte. Y la contraparte de esa promesa es que primero tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor.
Y muchas personas no se deleitan en Dios. Muchas personas solamente quieren que lleguen esas añadiduras a su vida. Y debemos de entender con toda claridad que lo primero que debemos de hacer es permitir que la palabra de Dios nos transforme. Debemos de ser diferentes. Si usted y yo hemos sido transformados es porque le hemos dado oportunidad a la palabra de Dios que lo haga. Pero si nosotros no hemos sido transformados y seguimos siendo las mismas personas, es porque simplemente la palabra de Dios no ha hecho obra en nuestra vida, porque no es la palabra la que ha estado llegando. Han estado llegando frases motivadoras, pero no la escritura tal cual. Ella es fresca y transparente, Amén. efectiva y poderosa. Así es, y es que no hay una versión light, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Eso no existe, y eso es una falsedad absoluta. La palabra de Dios es la palabra de Dios y solo hay una, y así es. Así que si o nos ajustamos realmente y nos confrontamos delante de la presencia del Señor y lo que dice en su palabra, o simplemente no logramos nada. Exacto. Porque el Señor nos llama a seguir lo que dice la Biblia, su palabra, al pie de la letra, sin quitarle un punto, sin quitarle una coma, sin quitarle una palabra o X cosa. Es lo que es. He escuchado a tantas personas, pastor, de pronto llegar y decir, cuando se le cuestiona o se le pregunta, ¿y cómo estás con Dios? Ay, más o menos. Es que no existen más o menos. O estamos o no estamos. O lo seguimos o no lo seguimos. O cambiamos o no cambiamos. O nos entregamos a Él o no nos entregamos. O estamos calientes o estamos fríos. Pero no existen intermedios. Muchas personas quieren hacer sentir que están en un intermedio porque dicen, yo conozco algo. Es que no se trata de conocer algo, se trata realmente de estar en el Señor o no estar. Así es. Y este es el punto que hoy debemos de entender. Somos llamados a conocer la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga en esta maravillosa ocasión, y esperamos encontrarnos próximamente en otro programa de En Busca del Favor de Dios. Bendiciones. Bendiciones.